¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy día tenemos al capítulo de neumología y al tema de tuberculosis pulmonar, una enfermedad bastante prevalente en nuestros países latinoamericanos y un tema bastante preguntado en los exámenes. Es por ello que vale la pena revisarlo. Este es el temario del video y espero que les guste mucho. Comencemos con la definición de la tuberculosis y es una infección por bacterias del género Mycobacterium que afecta generalmente a los pulmones. Sabemos que existe también la tuberculosis extrapulmonar, pero ese tema lo veremos en un video aparte que tengo preparado para infectología. Y acá menciono a bacterias del género Mycobacterium. Sabemos que el agente causal principal de la tuberculosis es el Mycobacterium tuberculosis, pero existen otras bacterias del mismo género que también pueden causar la enfermedad, como por ejemplo el Mycobacterium bovis, que se encuentra en la leche no pasteurizada. Sin embargo, cada vez es menos relevante y su infección es cada vez menos común, por lo que nos quedaremos solamente con el Mycobacterium tuberculosis. Y es un bacilo ácido alcohol resistente. Esto quiere decir que va a resistir a la mayoría de tinciones. Y esto es producto a que en su pared celular tiene una estructura llamada ácido micólico que le confiere esta propiedad. Además, es una bacteria intracelular aerobia estricta. Hablemos ahora acerca de lo que es la epidemiología. Según la OMS, hay 10 millones de casos nuevos anuales a nivel mundial. En las Américas, este es el top 5, siendo Brasil el primer puesto, luego Perú, que es mi país, y sigue México, Colombia y Haití. Perú es un país endémico de tuberculosis y el año pasado, en 2024, se registraron aproximadamente 32.000 casos nuevos. Estos países que están acá representan el 66% de toda la tuberculosis a nivel mundial y India representa casi el 26% de todos los casos de tuberculosis en el planeta, así que es una cifra bastante alarmante. Y en países endémicos, como India, Brasil, Perú, hasta el 30% de la población general podría tener una infección latente. Esto quiere decir que 1 de cada 3 peruanos podría tener al Mycobacterium tuberculosis dentro de su cuerpo, dentro de sus pulmones, pero no está desarrollando la enfermedad. Es una infección latente, o sea, silenciosa, que no contagia ni produce síntomas, ¿no? Esto también lo explicaremos en un rato. Ahora hablemos acerca de la primoinfección o tuberculosis primaria, que es justamente esto que les decía, que es el primer contacto que alguien tiene con el Mycobacterium tuberculosis, ¿no? Esta primoinfección suele ocurrir en la infancia en países endémicos, usualmente en los primeros 10 años, y el 95% de los pacientes va a cursar asintomático. O sea, el Mycobacterium tuberculosis entra al cuerpo, se aloja en los pulmones y el 95% ni se ha dado cuenta. El 5% restante va a cursar con la neumonitis tuberculosa. Y esta es una enfermedad muy parecida a una neumonía viral, ¿no? Entonces el paciente va a estar con un poco de fiebre, un poquito de malestar, tos por unos días y luego se resuelve. Y estos pacientes también van a ser positivos para la prueba PPD o para la prueba IGRA. Estas pruebas también las explicaré en un rato, pero nos indican básicamente que el paciente ha estado expuesto al Mycobacterium tuberculosis. O sea que este microbio ha entrado al cuerpo. Puede ser que haya entrado y sea latente, puede ser que esté enfermo, puede ser que se haya curado de tuberculosis, pero un paciente que ya estuvo en contacto con esta bacteria va a ser positivo para PPD o para IGRA toda la vida. Y acá vemos unos pulmones. ¿Ya? Acá quiero que por favor se imaginen el caso de un niño, digamos un niño peruano de 10 años, pongámosle de nombre Pedrito. Entonces, Pedrito vive en un barrio endémico de tuberculosis, pero Pedrito se alimenta bastante bien, es un niño sano. Y bueno, un día pasa un vecino que estaba enfermo de tuberculosis y le tose. Entonces, los Mycobacterium va a ingresar por los pulmones y se van a alojar finalmente aquí, generalmente en los ápices pulmonares, ¿ya? Entonces, como les decía, Pedrito es un niño que tiene un buen sistema inmune y se alimenta bien. Entonces, los bacilos van a ser recluidos en esta estructura llamada granuloma, ¿ya? O conocida también como foco de Gone radiológicamente, ¿ya? Entonces, el granuloma básicamente
es una estructura donde los bacilos van a estar como unos presos, recluidos y rodeados, custodiados por células del sistema inmune. Entonces, Pedrito está asintomático, no pasa nada y tiene su granuloma. Adicionalmente, podemos observar la presencia de una adenopatía regional y a ambos, tanto a la adenopatía sumado al granuloma o al foco de Gone, se le va a conocer radiológicamente como el complejo de Gone, que pasado algún tiempo se puede calcificar y va a dar origen al complejo de Ranke, que podemos ver en esta imagen, en ambos lados, ¿no? Entonces el complejo de Ranke básicamente es el granuloma más la adenopatía regional ya calcificada, o sea, que ha pasado bastante tiempo. Digamos que pasaron un par de años y Pedrito ya tiene 12 años, le tomamos una placa radiográfica y podemos observar sus complejos de Ranke, pero está sano, como les repito, ¿no? Y esto es a lo que denominamos nosotros una tuberculosis latente. Un paciente que ha sido primo infectado por el Mycobacterium tuberculosis, pero está sano y no contagia, ¿no? Y justamente lo ponemos en contraste con la infección postprimaria, que es ya cuando un paciente tiene síntomas de tuberculosis. Es un paciente enfermo, del cual todos hemos escuchado alguna vez un paciente, ¿no? Entonces, esto ocurre por reactivación de la tuberculosis primaria. O sea, Pedrito creció y luego, después de unos años, puede desarrollar una infección postprimaria con síntomas. Y esto generalmente se da en un contexto de inmunosupresión. Digamos que Pablito cumplió 18 años y se desnutre. Entonces ahí puede empezar a desarrollar ya la tuberculosis que todos conocemos, que es con la tos, a veces con hemoptisis, con fiebre, contagioso, ¿ya? O por el contrario, de repente Pedrito llega a los 21 años y le da VIH. Se inmunosuprime y también puede desarrollar esta enfermedad, ya la infección postprimaria, que es la sintomática. En algunos casos también se da por nueva exposición a los bacilos, pero por lo general es en un contexto de inmunosupresión. Y esto ya es lo que llamamos un sintomático respiratorio y son los síntomas clásicos, ¿no? Pero para definiciones, nosotros decimos que alguien ya es sintomático respiratorio cuando tiene una tos productiva mayor o igual a 15 días. Y evidentemente, si es que este paciente es un sintomático respiratorio en una zona endémica, ya es motivo para empezar a sospechar en tuberculosis. Y ahora hablemos de las pruebas que les mencioné hace un rato. Tenemos a la prueba del PPD o también llamada prueba de Mantoux. Esta prueba consiste en la inoculación intradérmica de esta sustancia llamada PPD, que es el derivado de proteína purificada de tuberculosis, y se le dice al paciente que regrese a las 48 a 72 horas para evaluarlo, ¿no? Entonces inoculamos esta sustancia en el antebrazo intradérmico y le decimos venga en 3 días para ver si es que se ha formado el abón. Si se forma este abón y es mayor a 1 centímetro, decimos que el paciente es positivo para la prueba del PPD o prueba de Mantoux, que es lo mismo, ¿no? Recordemos que esta prueba no diferencia entre una infección activa y latente, como les he mencionado. Y algunas veces nos puede dar falsos positivos en niños pequeños que han sido vacunados con la PSG, ¿ya? Esta vacuna que se indica en países endémicos de tuberculosis, como Perú, Brasil, México, Colombia, ¿no? Países de África, países de Asia y muy poquitos países de Europa, ¿ya? Nos puede dar en algunas ocasiones falsos positivos en niños de 5 o 7 años cuando les hacemos un PPD. Y también tenemos a la prueba de IGRA, también llamada prueba de cuantiferón. IGRA significa ensayo de liberación de interferón gamma. Y esta prueba se realiza en sangre. Es una prueba que sirve igual que el PPD. No nos va a diferenciar infección activa de latente, pero sí nos indica que el paciente ha estado expuesto al Mycobacterium tuberculosis, que esta bacteria ingresó en algún momento a su cuerpo, ¿ya? Las dos pruebas nos indican esto. Y esta prueba es un poquito mejor que el PPD, ya que no va a dar falsos positivos por la vacuna del BCG. ¿Ya? Entonces, esto sí nos indica sí o sí que el Mycobacterium ingresó al cuerpo. Esta también, pero en adultos o en niños grandes. Pero en niños pequeños puede haber falsos positivos. Luego tenemos a la prueba de BK. BK son las siglas de bacilo de Koch
Y Koch, bueno, Robert Koch fue el descubridor de la bacteria Mycobacterium tuberculosis. Entonces, esta prueba básicamente consiste en observar a los bacilos con un microscopio con algunas tinciones especiales. Esta es la prueba clásica que le decimos a los pacientes ya sintomáticos que escupan, que dejen su muestra de esputo en estos frascos, y esto ya se va a enviar a un laboratorio para observarlo en un microscopio con unas tinciones especiales y visualizar al bacilo, a la bacteria. Entonces, como les repito, es una baciloscopía que puede ser en esputo o en otras secreciones, como en algunas tuberculosis extrapulmonares, puede ser incluso orina, por ejemplo. ¿Ya? Y esto va a indicar infección aguda y contagiosidad. ¿Ya? El BK positivo nos indica que el paciente está enfermo de tuberculosis, ya que es una infección peligrosa para la comunidad. Y esta prueba suele ser positiva a tinciones como Sil-Nielsen, Kin-Jung y auramina-rodamina, siendo esta última la mejor. La tinción de auramina-rodamina es la mejor, pero solo está disponible cuando se usa un microscopio con fluorescencia, ya que es, por ende, es más cara, mejor dicho, ¿no? Y la que más usamos es la tinción de Sil-Nielsen. Después tenemos acá a la vacuna del BCG. Esta vacuna que se inocula en el antebrazo derecho de todos los recién nacidos en zonas endémicas de tuberculosis, ¿ya? Esta vacuna la tenemos todos los peruanos, mexicanos, colombianos, brasileños, ecuatorianos, ¿no? Esta no la colocan, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, España, no la colocan en Australia, ¿no? Entonces es una marca prácticamente hecho en Latinoamérica. ¿Ya? Esta vacuna, BCG, sus siglas son Bacilo Calmette Guerin, es una vacuna viva atenuada del Mycobacterium bovis, y esta protege en la infancia contra la tuberculosis miliar y la meningoencefalitis tuberculosa. Esta protección va a estar presente hasta aproximadamente los 5 a 10 años máximo. Entre los 7, 8, 9 años ya suele caer bastante la inmunidad y el paciente puede enfermarse de tuberculosis miliar y MEC-TB sin mayor problema porque ya no está protegido. Y justo también mencionaremos ahora a la definición de tuberculosis pediátrica. Y es cuando un niño ya está enfermo, es un sintomático respiratorio. Para esto tenemos diferentes criterios a evaluar. El primer criterio es un criterio clínico. Entonces tenemos a un niño que es sintomático respiratorio. Como les dije, un sintomático respiratorio es un paciente que tiene más de 15 días con tos productiva. El siguiente criterio es un criterio epidemiológico, y es que el niño haya estado expuesto a un caso de tuberculosis activa, como por ejemplo su mamá, su papá, algún compañero del colegio que haya estado con tuberculosis. Y los siguientes criterios son pruebas de laboratorio, ¿no? Como por ejemplo una radiografía compatible con tuberculosis, como podemos ver acá, o un paciente que sea positivo para IGRA o para la prueba PPD, que como les he mencionado nos indica que ha estado expuesto al microbio. Para definir a la tuberculosis pediátrica requerimos de 2 criterios de estos 4, más una prueba de BK positivo, o 3 criterios de estos sin necesidad de BK positivo. Y esto lo pongo acá porque a veces los niños no saben dejar su muestra de esputo, no saben cómo arrojar sus secreciones. Entonces no es necesario que tengamos un BK positivo cuando ya tenemos 3 de estos 4 criterios. Pasemos ahora al algoritmo diagnóstico. Tenemos un paciente entonces sintomático respiratorio que acude a nuestro consultorio o acude de repente a emergencias. Adicionalmente, otros síntomas que nos hacen sospechar en tuberculosis puede ser que el paciente esté con disnea, dolor torácico, anorexia y pérdida de peso, tenga hemoptisis, que esto ya nos indica la presencia de cavernas en los pulmones, y que tenga una fiebre intermitente con sudoración nocturna. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomarle una placa radiográfica a nuestro paciente y pedir esta prueba que tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es pedirle 2 BKs en esputo, ¿ya? Nuestros frasquitos, y le decimos, escupa ahí, señor, y esto lo vamos a mandar al laboratorio para la baciloscopía. O podemos también tomarle una prueba PCR para tuberculosis, que es una prueba básicamente de detección molecular, que es este aparatito de acá. Comercialmente se conoce como GeneXpert, este aparatito. Y este GeneXpert es la mejor
primer prueba que podemos pedir para tuberculosis. Si tenemos la posibilidad de pedir PCR, hay que pedirla. Si no, pedimos beca. Pero el PCR GeneXpert, que es esta maquinita, es bastante cara y está poco disponible en nuestros medios, ¿no? Entonces en Perú, básicamente en algunas clínicas tienen el GeneXpert, pero en los hospitales públicos generalmente se indica el BK. Y esto funciona similar, solo que aquí se va a dejar la muestra de esputo y la máquina solito va a identificar al bacilo. Mientras que acá tenemos que ponerle tinciones y verificarlo con el microscopio. Digamos que sale positivo, tanto el BK como el PCR, cualquiera de los dos, ¿no? Entonces sale positivo y decimos paciente con tuberculosis confirmada. ¿Qué hacemos acá? Realizamos pruebas de sensibilidad. La primera prueba que podemos usar es el mismo GeneXpert, pero esta maquinita solo nos va a arrojar resistencia a rifampicina, que es uno de los 4 fármacos de primera línea. Y este resultado sale en 2 horas. Otra prueba que tenemos es el ensayo de sonda de línea, o PBA por sus siglas en inglés, la cual demora 72 horas y nos va a indicar resistencias para rifampicina e isoniazida. Es este dispositivo aquí, se pone la muestra adentro y en 3 días nos va a arrojar un informe, una hojita, como una impresora, de que si es resistente o no a rifampicina e isoniazida. Y la última prueba de sensibilidad es el MOTS. El MOTS es una prueba económica, ya es bastante barata, y dura de 7 a 21 días. Sirve igual que el ensayo de sonda de línea porque nos va a definir resistencia para rifampicina e isoniazida, pero bueno, es un poco más lenta, pero es más barata, eso es lo bueno y lo positivo. Y este MOTS es una técnica de microscopía donde se va a evidenciar el crecimiento de algunas cepas bacterianas frente a estos dos antibióticos. Y es una técnica que se ha desarrollado en Perú. Fue creada por la tecnóloga médica Luz Ceviades de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y es usada en diferentes países de Latinoamérica y también en países de Asia y de África, donde los recursos suelen ser más escasos. Así que nuestro orgullo peruano, el MOTS, sirve para realizar pruebas de sensibilidad. Ya esto es en el caso de que salga rápida la prueba positiva. Pero, ¿qué pasa si sale negativo el BK? O el PCR, ¿no? Pero en este caso el BK. Ya vamos a fijarnos con el BK, porque el PCR casi siempre nos va a decir la verdad. Ya, pero nuestro BK sale negativo. Entonces, tenemos que evaluar nuestra sospecha clínica radiológica. ¿Realmente estamos frente a un paciente que es probable tuberculosis? Si nuestra sospecha es baja, lo enviamos por consultorio externo de neumología y podemos valorar otros diagnósticos, ¿no? La tuberculosis no es la única causa de tos productiva mayor o igual a 15 días. Pueden ser otras causas, puede ser cáncer al pulmón, puede ser un EPOC, puede ser un asma, etcétera, ¿no? Entonces, si nuestra sospecha es baja, lo enviamos por consultorio externo para valorar otros diagnósticos. Pero si nuestra sospecha sigue siendo alta, ya se justifica tomar una tomografía, por ejemplo. En la tomografía a veces podemos observar cavernas, como vemos acá, o el patrón de árbol en brote, que también podemos ver acá, además de granulomas. Esto nos ayuda bastante. Y además de tomar una tomografía, tomamos 2 BKs nuevos. Si sigue negativo el BK, tenemos que empezar a tomar cultivos y 2 BK semanales. Todo esto. Ahora, pongámonos en un escenario que sigue saliendo negativo nuestros BKs semanales y nuestros cultivos. Si seguimos con la sospecha de que nuestro paciente podría ser tuberculoso, tenemos 2 posibilidades. Que esté sintomático y esté estable, o sea, un paciente que no está con disnea, no está con distrés respiratorio, y acá lo que tenemos que hacer es esperar a la positividad de la prueba. Entonces, una vez que salga positiva, ya recién lo enviamos a nuestras pruebas de sensibilidad. Finalmente salió positiva la prueba. Pero, sí sigue saliendo negativo, pero nuestro paciente está inestable, está con hemoptisis, está con mal estado general, está con hipoxia, ¿no? Y nuestra sospecha sigue siendo alta. Entonces empezamos el esquema clásico. Y el esquema clásico se compone de estos medicamentos, que son estos 4.
isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida, abreviados HREZ cada uno. Este ya es el esquema clásico, que también lo explicaremos en la siguiente diapositiva a detalle. Ahora, recordemos que todos los pacientes positivos tienen que tener cultivos. El cultivo es el gold standard para la tuberculosis. La mejor prueba diagnóstica que existe es el cultivo, ¿ya? Muchísimo mejor que el PCR para tuberculosis, ¿ya? Esto nos indica todo y también nos va a permitir valorar resistencias a cualquier droga. Existen dos tipos de cultivos. El cultivo clásico, que es el medio de Lowenstein-Jensen, que son estos tubitos de acá, estos tubitos turquesas, el cual demora entre 21 a 60 días en crecer. Y tenemos también al cultivo MGIT, que es un medio de cultivo líquido que está en este dispositivo, que es mucho más rápido, demora 7 días en crecer las cepas bacterianas. Entonces, ¿qué se realiza acá? Esto lo hacen ya los microbiólogos. La muestra de esputo la van a colocar en cada tubito, en muchos tubitos, y en cada uno de estos tubitos van a poner a un antibiótico: rifampicina, piracinamida, etambutol, isoniazida, van a poner otro levofloxacino, bedaquilina, un montón, van a ser en total como 15 tubos aproximadamente. Y ahí van a ver en cuáles crece y en cuáles no. Y ahí se van a dar cuenta a qué medicamentos es resistente esta tuberculosis. Lo mismo se hace en el MGIT, pero esto es mucho más rápido. Y de nuevo, en nuestro medio latinoamericano, peruano, casi el 90% de las entidades públicas usan el Lowenstein-Jensen. Pero hay algunas entidades públicas que también tienen al MGIT. Y privadas, obviamente, que también, ¿ya? Los dos son útiles, los dos sirven y tienen casi igual sensibilidad y especificidad, pero el Lowenstein-Jensen es mucho más lento y más económico. Y justo ya cerrando esta diapositiva tenemos a las definiciones de las resistencias. La tuberculosis monoresistente es aquella que solo resiste a un fármaco de primera línea. Cualquiera de estos cuatro, pero solo uno. La poliresistente es aquella que es resistente a dos fármacos de primera línea, pero no a la suma de rifampicina e isoniazida. O sea, puede ser isoniazida con piracinamida o puede ser rifampicina con etambutol, por ejemplo, pero no la suma de H y R. La multidrogo resistente ya es aquella que es resistente a las dos, a rifampicina y a isoniazida, HR. La preextensamente resistente es aquella MDR que también resiste a quinolonas. Y las quinolonas que se usan para tuberculosis son estas dos: levofloxacino y moxifloxacino. Y finalmente, la peor de todas es la extensamente resistente, que es una MDR que resiste a las quinolonas y también a la bedaquilina y o al linezolid, que son unos medicamentos bastante potentes para tratar la tuberculosis. Si resiste a todo esto, ya la podemos denominar extensamente resistente o XDR. Y finalmente veamos ahora el esquema de tratamiento. El esquema clásico es 2HRZ, 4H2R2. Esto quiere decir que la primera etapa son 2 meses de toma diaria de estos 4 medicamentos. Y la segunda etapa, que dura 4 meses, son 4 meses con 2 tomas semanales de isoniazida y 2 tomas semanales de rifampicina. Estas son las dosis por kilo de peso, lo estoy dejando acá, y es fácil de memorizarlo. Están en orden HRZ y son 5, 10, 20 y 25 miligramos por kilo vía oral cada 24 horas. ¿Ya? Entonces todos son múltiplos de 5, 5, 10, luego 20 y 25, en orden HRZ. Y acá también les estoy poniendo la dosis máxima diaria de cada uno. Esto no lo suelen preguntar en exámenes, pero sí es útil en la práctica clínica. Y también les mencionaré los fármacos usados en resistencias, que esto otra vez no lo suelen preguntar mucho en los exámenes, pero de todas maneras les estoy poniendo acá porque puede ser que en un examen difícil les puedan preguntar capaz. Tenemos al grupo A y tenemos estas drogas, tenemos al grupo B con estos medicamentos y al grupo C con estos otros fármacos. ¿Ya? Esto lo pueden revisar ustedes ya con calma. Ahora mencionemos los efectos adversos de
los fármacos de primera línea. Esto sí es muy preguntado y clásico en todos los exámenes, así que atención. Tenemos inicialmente a la isoniazida y el efecto adverso principal es la neuropatía periférica, para la cual podemos prevenirlo con el uso de piridoxina o vitamina B6. Esto viene en tabletas de 50 miligramos, se toma una vez al día para evitar la neuropatía periférica. Adicionalmente, eleva las transaminasas, puede producir rash cutáneo y también lupus inducido por medicamentos. Después tenemos a la rifampicina, que va a elevar a la GGT, a la fosfatasa alcalina, esto como efectos adversos principales, o sea, un efecto colestásico. También va a elevar las bilirrubinas, también el TGO y la TGP, pero menos, y también produce prurito y orina naranja. Este es un efecto adverso esperado. Ya casi todos los pacientes con rifampicina van a tener su orina naranja, pero no es para asustarse. Luego tenemos al etambutol, cuyo efecto adverso principal es la neuritis retrovulvar. También la discromía, es decir, que estos pacientes no van a diferenciar el color rojo del verde, reacciones cutáneas y también neuropatía periférica. Pero los síntomas oftálmicos se relacionan muchísimo al etambutol. Y la piracinamida, como efecto adverso principal, va a dar hiperuricemia y es la que más falla hepática da, la que más eleva transaminasas. TGO y TGP altísimos pueden llegar a darse con una intoxicación por piracinamida, además de artralgias y mialgias. Como les mencioné, el esquema de tuberculosis extrapulmonar lo voy a mencionar en otro video aparte, a más detalle, pero suele durar 12 meses y es de esta forma: 2 HRZ y luego 10 meses de diario isoniazida rifampicina. Y el esquema de tuberculosis con VIH u otras extrapulmonares que no sean del sistema nervioso central ni osteoarticular, vamos a dar este esquema: 2 HRZ y luego 4 meses de isoniazida rifampicina a diario. Y ahora, para acabar, tenemos al tratamiento preventivo en contactos de tuberculosis según la OMS. Cuando un paciente se infecta de tuberculosis, es capaz de infectar también a la gente que está a su alrededor, como su familia, sus vecinos, gente en el trabajo, ¿no? Entonces, por esto se ha desarrollado un esquema de cómo prevenir esto en los contactos. Lo primero que hay que hacer es evaluar a todos los contactos directos y aplicar el algoritmo en sintomáticos respiratorios. Digamos que la esposa también está con tos, entonces también hay que hacerle todo lo que vimos en la diapositiva anterior, ¿ya? O el hijo también está con tos, igualito. Y acá aplicamos los criterios de tuberculosis pediátrica. Hay que dar tratamiento preventivo en todos los que sean menores de 5 años, VIH positivos, inmunosuprimidos severos, como por ejemplo pacientes con quimioterapia, pacientes desnutridos también, ¿no? Post-trasplantados, expuestos a multidrogo o extensamente resistentes, y en embarazadas. En embarazadas siempre evaluar el riesgo-beneficio, ¿ya? Si es muy, muy, muy probable que esté en contacto con un tuberculoso, hay que darle también tratamiento preventivo. Y solamente si es que tienen positividad para el IGRA o PPD en niños que sean de 5 a 18 años, en personal de salud. O sea, por ejemplo, digamos que el señor vive con su hermano que es enfermero. Ya, al enfermero también, si es que sale positivo para IGRA o PPD, hay que también darle su tratamiento preventivo. Niños de 5 a 18 años, digamos acá que esta niña tenga 7 años, si sale positiva para IGRA PPD, también la tratamos. Y para los presos, inmunosuprimidos leves como diabéticos, enfermedad renal crónica. Ya, todos ellos van a recibir solamente cuando tengan positividad para IGRA o PPD. Los anteriores, los de arriba, siempre, así sea positivo o negativo el PPD, no interesa. Todos reciben tratamiento. ¿Y qué tratamiento reciben? Básicamente isoniazida por 6 a 9 meses una vez al día. Esto es para niños y gestantes la mejor terapia. También se puede usar en adultos varones, por ejemplo, ¿no? O no gestantes. Pero niños y gestantes, esta es la más recomendada. En pacientes positivos para VIH, lo más común es recomendar isoniazida por 12 meses, más piridoxina, una vez al día. Y en adultos, rifapentina con isoniazida semanal por 3 meses o una rifampicina diaria por 4 meses. Y este esquema solamente es un poco diferente porque
Si es un par de tomas semanales por 3 meses, tiene mejor adherencia. ¿Ya? Es por eso que se recomienda esto para adultos. Pero la isoniazida por 6 a 9 meses puede ser para cualquier caso en realidad, ¿no? Bueno, salvo en VIH que es hasta 12 meses, ¿no? Y finalmente veamos al tratamiento en gestantes. En mujeres embarazadas confirmadas con tuberculosis positiva se puede dar el esquema clásico, el HREZ. Y en resistentes, evitar las quinolonas. Moxifloxacino y levofloxacino jamás en embarazadas. Los demás medicamentos pueden llegar a ser peligrosos, evidentemente, pero si es una paciente confirmada por tuberculosis, no hay de otra que darle tratamiento. Realmente es peor que se enferme y al ser una paciente también que está inmunosuprimida, puede ser peor el resultado si es que no recibe tratamiento. Y bueno, este ha sido un video muy largo, gracias por quedarse hasta el final. Acá les dejo mis redes sociales a los que les interesa. Espero que les haya gustado mucho el video, estudien bastante para sus exámenes y ya nos vemos. Adiós.